¿Se puede ver? Sí. Lo voy a checar. Ahí. Sí, se ve súper. Ya. Ahí sí. Ya, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Esteban Aros, no Arauz, Aros, y voy a exponer junto a la codirectora de mi tesis de magíster, que es la profesora Marianela Castillo. También trabajó en bueno, está trabajando en este trabajo, valga la redundancia, con nosotros la profesora Maitera Guerrea, también de la Universidad Católica del Maule. El trabajo tiene por título Propuesta de estudio sobre la caracterización de las habilidades de modelación matemática que desarrollan los estudiantes con potencial de talento académico. Entonces, para dar un poco de referencia teórica, quiero hablar acerca de lo que es el talento académico y compartirles un par de definiciones. Primero, la de la Organización Mundial de la Salud del 95, quienes señalan que superdotado talentoso es aquella persona que está incluida en el 5% de la población con mayor coeficiente intelectual. Y también compartirles la definición de Marín 2002, quien hace alusión a un documento del Departamento de Educación de Estados Unidos, que señala lo siguiente, que los niños talentosos y sobresalientes son los que, identificados por profesionales certificados, manifiestan la virtud de habilidades extraordinarias y son capaces de dar un alto rendimiento académico. Ellos requieren programas educativos diferenciados o servicios más allá de lo normalmente brindados por programas regulares de trabajo escolar para potenciar su contribución a sí mismo y a la sociedad. Quiero también hablarles del talento académico como una necesidad educativa especial, que como lo señala la literatura, por ejemplo, por Jaime Gutiérrez, no siempre es atendida. Entonces me refiero a Arancibia 2009, quien realza la necesidad de que Chile tiene que trabajar con este tipo de estudiantes, tiene que prestar mayor atención y asevera que la superación de la pobreza y la posibilidad de un desarrollo sustentable requieren de invertir en el potencial que reside en cada uno de los estudiantes chilenos y en particular en aquellos con capacidad destacada. Ella misma señala que los estudiantes talentosos requieren de una educación especial, pues su estilo de aprendizaje varía en velocidad, en complejidad, en su capacidad para relacionarse, aprenden y comprenden a mayor velocidad que sus pares, relacionan contenidos y conceptos de manera más rápida, profunda y compleja. Jaime Gutiérrez señalan también que es necesario considerar que este tipo de estudiantado no tienen las mismas dificultades, haciendo alusión a lo mismo que plantea Arancibia, sino que tienen otro tipo de dificultades y que también comprenden deprisa, con mayor profundidad, los contenidos matemáticos. Profesora. Muchas gracias. Bueno, el trabajo que está iniciando Esteban en su tesis de magíster está situado en los estudiantes del programa Talento SUDEC. Entonces, esta lámina que aparece acá es una captura de la memoria anual de talento, y lo importante o lo que se puede destacar de acá, que si bien se mencionan algunas características que tienen los estudiantes con talento académico, en la segunda parte dice, y si bien un estudiante con mayor coeficiente intelectual posee un potencial para desarrollar, puede no ser necesariamente talentoso e incluso puede tener doble excepcionalidad, lo que dificulta la transformación del potencial en talento. Entonces, esto también nos muestra a nosotros que el talento académico, bueno, es una necesidad educativa especial y que se debe trabajar. Esteban. Bueno, del modelo educativo del programa Talento UDEC, que esto fue una de las primeras cosas que se miraron para poder desarrollar este trabajo, aparecen aquí varias cosas que son los principios básicos del programa, pero nosotros destacamos dos que están ahí marcados con rojo, que el segundo principio dice aborda de manera pertinente contenido avanzado y actividades de alta calidad, incorporando teorías y modelos vigentes e integrando dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales en el aprendizaje. Y el 6, que dice que se buscan escenarios de aplicación concreta, desarrollar elementos metacognitivos que ayuden al estudiante a descubrir los procesos que realizan cuando piensan y a mejorarlos, desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades cognitivas relacionadas con la inteligencia intrapersonal que se requiere para convivir con otros y para ejercer la responsabilidad social. Ahora, lo bueno del modelo educativo en Talento UDEC es que bueno, yo trabajo en el programa, por eso que también me involucré en esta presentación, y nosotros los académicos del programa siempre estamos recibiendo capacitación y ayuda para que este modelo educativo realmente se cumpla.
Entonces, cuando aquí dice que por ejemplo, que se buscan escenarios de aplicación concreta, es porque los distintos cursos y talleres del programa, eso realmente se está haciendo. Avanza, Esteban. Y bueno, en cuanto a la manera como se planifica el aprendizaje en el programa Talento, se planifica en base a objetivos. Tenemos un objetivo disciplinar, socioafectivo y transversal que se trabaja en cada uno de los cursos y talleres de manera integrada. Y cada uno de estos objetivos se definen resultados de aprendizaje tanto cognitivo, afectivo como conductual. Es decir, por cada cosa yo tengo que enseñarle, también tener un resultado afectivo y también poder medir algún tipo de cambio de conducta en cada uno de los estudiantes. ¿Dale? Ya, comentarles un poco acerca de la modelación y el aprendizaje experiencial, que son las dos herramientas fundamentales que hemos utilizado para diseñar nuestra propuesta didáctica. El ciclo de modelado matemático nos estamos referenciando por el trabajo de Sandoval y otro de 2014, y nos hablan de que este ciclo consta de 4 etapas fundamentales, representadas aquí con estos números. La primera etapa tiene que ver con formular una pregunta o una situación problema que parte desde el mundo real. Hacemos un tránsito hacia el mundo matemático por medio de la representación. En esta segunda etapa se espera que los estudiantes puedan crear un modelo. Luego, a través de la manipulación de este modelo o del ajuste de este modelo, se determinan productos matemáticos, se vuelve a traducir y nos regresamos al mundo real derivando en un nuevo conocimiento, y por un proceso de análisis nuevamente analiza si es que efectivamente se respondió al problema inicial, si se ajustan los patrones o si es necesario dar un retroceso o volver a pasar por este ciclo para dar respuesta efectivamente al problema del mundo real. En cuanto al modelo de aprendizaje experiencial, también consta de 4 etapas. En una primera, bueno, esto es una espiral de aprendizaje como lo proponen los autores y Kolb, quien lo describe inicialmente, pero suele empezar por la experiencia concreta, donde se le pide al estudiante que manipule, que calcule, que tome mediciones, para luego pasar a una etapa de observación reflexiva, donde efectivamente él realice observaciones, reflexiona acerca de lo que está haciendo, para pasar a una etapa de conceptualización abstracta, que es la tercera, y por último, llevarlo a una nueva situación, que es la experimentación activa. Entonces, estas 4 etapas pueden vincularse con el ciclo de modelado y es también lo que plantean los autores. Eh, Aquí tengo el esquema y ellos relacionan las 4 etapas del ciclo de modelado con las del aprendizaje experiencial. Nosotros quisimos dar un paso extra y también lo estamos relacionando con lo que nos plantea talentos. El punto 6 que comentaba la profesora nos hablaba acerca de la aplicación concreta en escenarios concretos, cómo desarrollar procesos con los estudiantes, pensar en ellos, mejorarlos, desarrollar el pensamiento crítico y también ejercer una responsabilidad social. Entonces, todos estos elementos podemos vincularlos de manera natural con el aprendizaje experiencial y también con esta relación que los autores nos dan de la vinculación entre aprendizaje experiencial y ciclo de modelado. Podemos hacer esta triple vinculación entre estos elementos. ¿Cuál es nuestra propuesta didáctica y qué es lo que queremos mostrar hoy día especialmente? Queremos trabajar con el contenido de distribución binomial. Todo esto lo tenemos en desarrollo todavía, así que cualquier comentario que nos puedan hacer va a ser muy bienvenido, sugerencia para poder mejorarlo. El grupo de estudiantes con el cual pretendemos trabajar son estudiantes de séptimo y octavo básico y son aproximadamente 20. Los ciclos tienen los nombres de tablero de Galton y suma de dados. ¿Cuáles son los conceptos previos que tienen que manejar? El cálculo de probabilidades, y la modalidad es lo que nos ha llevado la pandemia, ¿cierto? Trabajo en clases online mediante las herramientas de Google Classroom, formulario, etcétera, todo lo que podemos sacar de ahí. En cuanto un poco a la muestra, quizás parece extraño que sea séptimo y octavo, pero es por las características de cómo se distribuyen los estudiantes en el programa de talento. Ellos están por ciclos y este ciclo está entre séptimo y octavo. Entonces tenemos estudiantes de distintas edades. ¿Cuáles son las características de la muestra? Más detalladamente, todos pertenecen al segundo ciclo de formación del programa. Vienen de distintas comunas de las regiones de Biobío y Ñuble. Las edades de las y los estudiantes van de los 12 a los 14 años.
estudian en establecimientos educacionales de distintas dependencias, todos reconocidos por el Ministro de Educación. El rendimiento académico en los establecimientos educativos no es considerado en el proceso de selección para integrar el programa. Las condiciones socioculturales son dispares y mantienen en común el potencial de talento académico. Profesora, no sé si quiere complementar aquí. Ay, sí, volví. Sí, esta es una lámina bastante interesante porque nosotros podríamos pensar que si son estudiantes del programa Talento UDEC, entonces ya muchas de las cosas ya están resueltas, o sea, ya son estudiantes que trabajan de manera autónoma, que tienen buen rendimiento, pero en realidad no es así. Los estudiantes que recibimos en el programa, si bien se diagnostica su condición de tener un potencial de talento académico, obviamente hay un equipo que se encarga de eso, el hecho de que el rendimiento académico no se considere en el proceso de selección es súper importante porque los estudiantes que llegan tienen un potencial de talento académico, pero no necesariamente tienen asociado eh, un buen desempeño en lo académico. Ya igual tenemos muchos estudiantes que llegan sin motivación, que llegan sin conocimientos previos, entonces igual hay que hacer un trabajo con ellos de irles enseñando a trabajar en equipo, a veces no saben, qué sé yo, a ser responsable, ese tipo de cosas se trabajan igual acá, no es que porque sean de programa Talento UDEC, que la mitad del trabajo hecho. Las condiciones socioculturales son absolutamente dispares. Ahora, en cuanto a la investigación en sí, para nosotros, bueno, para Esteban va a ser súper difícil poder tener una caracterización de la muestra a priori, porque los cursos se arman semestralmente, y a nosotros en el programa no nos entregan información sobre esto, o sea, los profesores del programa no saben de dónde vienen, de qué colegio, no tienen idea de la escolaridad de los apoderados, esa no es información que nos entregan. Y lo único con lo que tenemos que trabajar es con la característica común que todos tienen potencial de talento académico. El resto de la información normalmente no se le entrega a los profesores. Adelante. Sí, vamos con la experiencia. Quiero compartirles un poquito de la herramienta que vamos a utilizar antes de analizarla. Bueno, no dejamos el link, pero es una herramienta del PET de Colorado, que aquí aparece la página, y es donde van cayendo estas pelotitas, y la idea es que los estudiantes puedan experimentar con esto. Entonces, como ustedes pueden ver, se puede modificar la cantidad de filas que vamos a tener, se pueden añadir, se pueden quitar, podemos hacer un lanzamiento único o una cantidad mayor de pelotitas. Acá abajo va haciendo todo el recuento. Ahí la volví a checar. También podemos modificar la probabilidad binaria si queremos cargarla hacia un extremo o al otro, y volvemos a aplicar. Entonces, esta es la herramienta con la cual nosotros vamos a estar trabajando, y queremos que los estudiantes puedan hacer uso de ella de manera lógica, online, en vivo, en el momento que estamos haciendo la clase. Entonces, todos estos son parámetros que nosotros podemos ir cambiando y modificando según lo que queramos lograr con ellos. ¿Ya? Entonces, ahí está la herramienta. Entonces, para la experiencia concreta, que es la primera etapa del aprendizaje experiencial o el ciclo de Kolb, el profesor va a presentar este tablero y va a iniciar con preguntas como: ¿dónde creen ustedes que caerán las pelotitas? Entonces, en esta primera etapa buscamos eso, que puedan experimentar con la herramienta para ellos empezar a sacar sus conclusiones y poder pasar a la otra etapa. Entonces, en esta primera etapa se supone que están descubriendo variables, están descubriendo unas regularidades, anticipan algunas respuestas, y luego avanzamos a la segunda etapa de observaciones y reflexiones, la observación reflexiva. Y aquí el profesor guía nuevamente un poco la actividad preguntando: ¿por qué hay más pelotitas en el centro que en las orillas? Entonces, se espera aquí que los estudiantes puedan comenzar a relacionar la situación con un modelo. eh, bueno, siendo muy honesto, aquí tenemos una duda en cuanto a nuestro modelo, a lo mejor la podemos plantear después. Nosotros planteamos que el modelo es el gráfico resultante. Y también esperamos que ellos en esta etapa puedan relacionar la probabilidad con la frecuencia relativa, y también puedan ir respondiendo preguntas como: ¿qué casilla más probable, perdón, en que caigan las pelotitas? ¿Por qué lo creen? ¿Qué sucede si modificamos la probabilidad binaria? Y entonces estamos guiando las observaciones y las reflexiones de ellos. Para la tercera etapa, en la
en la conceptualización abstracta, podemos generalizar este experimento de tablero de Galton, cambiando el número de bolitas por fila, el número de bolitas, la probabilidad binaria, y además podemos formalizar los siguientes conceptos, que son distribución binomial y campana de Gauss. Entonces, aquí tenemos manera de poder calcularlo con ellos, porque son estudiantes de séptimo y octavo, entonces estábamos ahí algo complejos de qué manera trabajar la matemática que hay detrás con ellos. Entonces, encontramos estas imágenes con las cuales podemos apoyarnos, en la cual se ven los distintos caminos, y también la herramienta PET nos permite marcar los caminos que siguen las bolitas. Entonces podemos hablar de términos de probabilidad en términos de los caminos que están recorriendo. Por ejemplo, para llegar a este punto tenemos 2 de 4 caminos, 4 caminos posibles, y por lo tanto hay 2 maneras de llegar, izquierda y al centro, derecha y al centro. Entonces, es una manera de poder trabajar con ellos los conceptos y poder, de cierta manera, generalizar con lo que nosotros necesitamos. Esteban, no sé si ve ¿Sí? el chat que avisaron que quedaban 4 minutos, supongo que ahora quedan 3. Ya, voy al segundo ciclo, que es la suma de los dados, y también con una herramienta online nosotros vamos a pedirle a los estudiantes que prosigamos con el trabajo ya iniciado de tablero de Galton. Ellos van lanzando aquí los dados y también les muestra la suma de ellos. Entonces, la idea es formalizar los siguientes conceptos: distribución binomial y campana de Gauss nuevamente. Eh, Aquí ellos van a ir registrando los resultados obtenidos. Esta es una planilla online, entonces lo pueden ir haciendo en el momento en vivo. Esteban, disculpa, te quedan 2 minutos. Ya. Ellos se supone que aquí plantean interrogantes, descubren variables y irregularidades y también anticipan respuestas. Avanzo entonces en las observaciones y reflexiones. Aquí pueden hacer uso del espacio muestral que nosotros les compartimos, relacionan la probabilidad con la frecuencia, observan que los elementos del espacio muestral no son equiprobables y responden preguntas como qué suma más probable y por qué. Para probar y generalizar un poco de esto, mostramos también otras situaciones. Estas ya son de la cotidianidad. Tenemos el tema de educación y economía, y pueden ver cómo en situaciones de la vida real también aparece este tipo de gráfico. Entonces, ¿qué esperamos de nuestra propuesta? Que los estudiantes sean capaces de recorrer los ciclos de forma autónoma, que puedan reflexionar y formalizar sus ideas por escrito, y además, como objetivo de mi investigación, poder caracterizar sus habilidades de modelación. Eso sería. Muchas gracias. Un comentario final si alcanzamos. Esteban tiene los planes de aplicar esto el próximo semestre en el programa, y este semestre le estoy prestando el grupo de estudiantes que tengo yo para ir probando algunas cosas. Por ejemplo, los trabajos en equipo mediante la plataforma Classroom, cómo armar los equipos, los grupos, poner los links, que editen los documentos. O sea, estamos probando, por ejemplo, estamos haciendo experimentos con dados, que llenen planillas, cosas así para nosotros, y probando de qué manera pueden, de manera online, trabajar, por ejemplo, hacer todo este tipo de actividades. Así es que esperamos que el próximo semestre Esteban se incorpore al programa ya como docente del programa, y pueda él aplicar todas sus actividades y hacer todo lo que está planificando. Por ahora estamos pilotando un poco en el grupo que este semestre tengo yo en estos momentos. Y eso sería. Ok, muchísimas gracias Esteban y Marianela. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo un... ¿Puedo hacer una pregunta? En realidad, bueno, para los dos, Esteban es el investigador principal. Una pregunta, si ustedes saben o tienen alguna caracterización de qué tipo de problemas van a usar para aplicar estas habilidades, si tienen una descripción de qué tipos de problemas sirven, o cómo eligieron estos problemas. A ver, no sé si, bueno, también aquí hay otra cosa con el programa, y es que cuando uno ofrece el curso es de probabilidad. Entonces, si lo queremos hacer en el curso, tiene que ser de probabilidad. Entonces, en ese sentido, también la elección va por esa parte. Pero en cuanto a la caracterización, hay otro plan, pero todavía no está terminado. No sé si ahí Esteban podría contar un poco de finalmente cómo vamos a medir
bueno, está lo que los estudiantes vayan a hacer acá, que se va a grabar, se va a registrar y todo, pero también hay otra manera, o sea, hay otro instrumento que se quiere utilizar. Sí, hasta el momento estamos pensando en aplicar 2 test y dirigidos, cada uno pensado en las distintas habilidades de modelación que podemos encontrar, pero no haciéndolo recorrer el ciclo completo, sino, por ejemplo, una pregunta directa en la cual se le solicita al estudiante verifique si las variables que están aquí son necesarias para dar respuesta al problema. Entonces, ir focalizando desde ese punto de vista las distintas habilidades de modelación mediante preguntas. Y eso, ahí está la dificultad porque tenemos que construir los instrumentos y seguramente van a ser formularios de Google que podamos aplicar, entonces van a ser escritos, van a ser preguntas con alternativa quizá única o solamente de respuesta corta o breve que pues nos permita la herramienta. Entonces, eso es lo que tenemos. Y lo otro también es focalizarnos en todo el desarrollo que ellos van a ir mostrando acá. Y esa era nuestra idea inicial, una especie de pre-test y una especie de post-test en la cual vamos a ir focalizando estas habilidades. Matías, Pero sí, Matías Pávez, levantó la mano. Sí, hola, buenas. Voy a bajar la manita al tiro para no molestar. Eh, bueno, primero agradecerles por la presentación, súper interesante. Espero que salga bien ahí la ejecución del proyecto. Eh, la pregunta que tengo tiene que ver con esta fase de pasar desde lo real, del mundo real, ¿cierto?, al mundo matemático, donde el estudiante efectivamente explora, ¿cierto?, busca como maneras de poder construir posiblemente una representación de esto que está sucediendo en lo real, en lo matemático, y lo que me genera quizás como un poquito como un problema es cuando ustedes presentan la suma de los dados, ustedes ya le entregan de alguna manera una forma de representar la información para que él pueda recoger su propia información, ¿cierto? Le entregan esta tabla en Excel. sí. Mi pregunta va enfocada en realidad en cómo piensan controlar la actividad de exploración o la representación que va a utilizar el estudiante para finalmente poder construir su propio modelo y que no sea el modelo que nosotros pensamos de alguna manera proponerle a ellos que realicen. No sé si se capta la idea, que cuando ustedes le presentan la tabla en Excel, ya le están dando un modelo representativo de cómo tratar la información. Entonces, ahí hay toda una problemática del control de la actividad matemática del estudiante. Entonces, sería interesante saber cómo podrían trabajar ese control sin necesidad de entregarle el modelo ya, entre comillas, formulado por el profesor, porque ustedes lo interpretan de una manera en particular. Quizás hay estudiantes que van a representarlo mediante combinatoria, van a hacer todas las sumas y van a llegar a concluir, bueno, este valor me está entregando una mayor probabilidad que el caso del 7, por ejemplo, la suma Ujú. 7. Entonces, la pregunta va en ese sentido, ¿cómo piensan controlar la actividad de los estudiantes en general con los documentos que ya ustedes le entregan o van a permitirle abrir la posibilidad a otros tipos de modelos? Claro, en ese sentido, todo lo que usted me comenta tiene razón y es algo muy honestamente que quizás no había considerado al 100%, y es que nosotros en cierta manera estamos guiando bastante el desarrollo de ello y ya le estamos dando algo establecido. Entonces, en ese sentido tiene razón. Claro, hasta el momento solamente habíamos pensado en otorgar esta herramienta, e incluso ellos lo están trabajando de manera previa en el curso, y que la completaran por medio de lanzar los dados, pero sí, tiene razón, nosotros estamos guiando esta parte y quizás Podría ser, debiéramos reformularlo, sí. podría ser que no le digamos nada, que lo registren como quieran, Ujú. De hecho, si me permiten por solamente si, incluir perdón. sí, no, Sí, perdón. Ok, ok. De hecho, la actividad, de alguna manera, yo la había hecho hace un par de años atrás con estudiantes de séptimo básico, cuando quise introducir la idea de probabilidad simplemente. Y, y claro, hay una actividad en particular que no se trabaja en los colegios, que es la idea de conjeturar. Que ellos puedan conjeturar, que puedan explorar sobre los problemas. Entonces, personalmente aquí yo veo esa parte donde quizás se podría estar ocultando esta fase de exploración por el hecho de yo ya entregarle el modelo de alguna manera listo. Entonces, sería interesante quizás ver cómo ellos logran hacer el pasaje entre lo que conjeturan como la manera de representar o la información que obtienen
la suma máxima que se puede dar en el dado, la suma mínima que se puede dar en el dado, y que a partir de esa información ellos puedan construir sus modelos de representación para tratarlo finalmente en un ámbito matemático y quizá extrapolarlo a otros casos como 3 dados, 4 dados, 5 dados, etc. Sería súper, súper interesante. Y de hecho, un comentario, nosotros estábamos todavía pensando qué modelo, o sea, qué ciclo va primero. Y yo justamente eso le decía a Esteban, que si le damos los dados primero, le podríamos pasar una hoja en blanco y que hagan como se le ocurra. En cambio, el modelo, el ciclo del tablero ya viene hecho, o sea, el tablero ya viene abajo con las cositas, con el gráfico listo. Y de hecho eso lo pensamos. Y dijimos, cuando estaba revisando la presentación, y yo le dije, ¿no será mejor hacerlo en el otro sentido? Hacer primero la suma de dados y pasarle, o sea, que cada grupo vea cómo registra sus resultados. Ahora también hubo un cambio en este trabajo, porque este trabajo se pensaba aplicar este semestre. Y en este semestre teníamos menos tiempo y teníamos menos sesiones para poder aplicar los 2 ciclos, pero si ya se va a aplicar el segundo semestre, hay más tiempo. Entonces se puede dejar más tiempo para que los estudiantes conjeturen, se equivoquen, se revisen, comenten entre ellos, que si lo aplicábamos este semestre no íbamos a tener, pero el próximo semestre sí va a tener ese tiempo, entonces obviamente todo eso se puede incorporar. Sí. De pasarle la hoja en blanco y que se la arreglen ellos y a ver qué sale. Sí, Yo en recuerdo que eso agradezco el comentario. Sí, súper valioso. yo recuerdo que lo propuse en ese momento como una carrera donde ellos tenían que apostar a elegir un número cuando ya habían construido sabían que era entre 2 y 12 los números que se podían obtener, y que apostaran a cuál sería el ganador después de lanzar una cantidad de veces los dados, y que buscaran establecer ciertas conjeturas del problema mismo. Y de ahí partió toda la experiencia que realicé en clase. Pero súper interesante, súper interesante. Gracias, Matías. Justamente la pregunta de la mía era en ese sentido, porque sería bueno saber primero cuáles son las características que necesitan estos problemas para que puedan desarrollar las habilidades que ustedes pretendan. Bueno, por eso. Ramiro, le tenía levantada la mano. ¿Una pregunta más? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Hola, acá desde Coyhaique. Miren, quería saludarlo. Realmente encuentro muy interesante la propuesta. Hago clases en media y en la universidad igual, entonces es un desafío siempre lo que es probabilidad. Sobre todo porque uno siempre recurre a los mismos recursos. Hablar de los dados, hablar de los naipes. Siempre en la estadística estamos muy acostumbrados a recurrir siempre a los mismos recursos. La baraja de esto, el dominó. Entonces es complicado que nos saquen de ese confort. Y me acuerdo que en el magíster que hice acá en la Universidad de la Frontera, el profe de estadística nos molestó mucho con salir de esa zona de confort. Y fue todo un desafío, fue todo un desafío. Entonces, un poco hacer esa reflexión. Y lo otro es que quisiera, si pueden retroceder, porque me parece que las tablas de Galton están ubicadas en primero medio y están trabajando con chicos de séptimo y octavo. Entonces, la pregunta mía es, ¿ustedes le hablan de frentón de las tablas de Galton o lo utilizan como el razonamiento que es para llegar a la distribución binomial, o ustedes lo formalizan y lo institucionalizan como tal? Lo que pasa es que las características de donde estamos aplicando, los chicos no están regidos por el currículum del ministerio. Entonces nosotros tenemos la libertad de poder trabajar cualquier contenido, lógico, adecuándolo y de que ellos puedan comprenderlo, ¿cierto? Pero no nos guiamos por el estricto de que está en primero medio o no, en realidad, y eso es parte de la innovación también, de poder aplicar algo que se suele ver mucho más adelante con alumnos de séptimo y octavo, parte del desafío. No, yo no No, lo decía así, sino que porque se supone que las unidades tienen secuencia, tienen sí. prerequisito, entonces va desde ahí mi punto de vista, es decir, si bien es cierto el ministerio lo sitúa en primero medio y podríamos pasarlo perfectamente en séptimo después pero tiene que ver de cómo el estudiante tiene conocimientos previos para poder llegar al contenido. Entonces, mi pregunta es, claro, ustedes se lo muestran y cuando lo hacen el tratamiento con los chiquillos, ¿le hablan de frentón de las tablas de Galton o simplemente le dicen esto, y cuando el chico llega a su colegio, cuando llega su profesor y le explica el tablero de Galton, dicen, ¡ah! Y ahí como que el hombre en la ampolleta, o ustedes de frontón se lo colocan y le colocan la etiqueta y todo lo demás? De hecho, esa también era una discusión hasta dónde formalizamos y por eso Claro. hasta dónde llega la construcción del modelo, cómo lo vamos a representar. Porque si bien los estudiantes
son capaces por ejemplo, de tener un espacio muestral, de relacionar la probabilidad con la frecuencia relativa. Eso lo pueden hacer, por lo menos en el grupo séptimo y octavo en talento, lo hacen sin mayores dificultades. Y justamente esa también era parte de la discusión, ¿hasta dónde formalizamos esto? O sea, vamos Claro. a dar la distribución, vamos a, no sé, hasta dónde vamos a llegar, o nos vamos a quedar simplemente con que el estudiante comprenda que esta situación toma un gráfico que tiene cierta forma, y que esa misma forma yo la puedo encontrar en otros ámbitos de la vida. Y ahí Ah, ya, también está perfecto. qué significa un modelo, qué es un modelo matemático, si se puede considerar entender que hay una forma, que el gráfico tiene una forma y esa forma es el modelo, o si habrá que profundizar un poco más en eso. La Muchas última gracias. pregunta y con esto cerramos. Dice Eugenio Chandía, hola que no. No, Dice, gracias por la presentación. Al trabajar con estudiantes de estos niveles, recién curricularmente se construyen las nociones de probabilidad. ¿Cómo abordan el problema del sesgo de equiprobabilidad? ya, yo tengo la respuesta. Cuando, como tengo, bueno, no es el mismo grupo con el que vamos a trabajar con otro, pero de la misma edad y todo. Cuando empezamos recién a calcular probabilidades, que todas eran equiprobables, ellos mismos me preguntaron, ¿y existe la manera de calcular la probabilidad cuando uno ya sabe que está cargado el dado? Cuando uno sabe que el dado tiene un gramo más que, por ejemplo, en una cara que en las otras. Y empezaron ellos mismos a preguntarme. No tuve que convencerlo de que, de que Ya, había que pero llegar a algo que no era equiprobable. Pero por lo menos con el grupo que se está trabajando ahora, y Esteban está observando el grupo de ahora para conocer mejor obviamente con quienes trabajaré el próximo semestre, eh, los chiquillos no tienen problema en comprender estos conceptos. Y de hecho, como el curso es de probabilidad, lo están viendo conmigo. De hecho, todos los contenidos previos, nosotros no estamos esperando que los traigan del colegio. ok. No sé si puedo intervenir un poquito. No, Sí. No, Marianela. no, Bueno, dale buenas tardes a nomás. todos, disculpen. Sí, yo, en particular el concepto del sesgo de equiprobabilidad, bueno, hace referencia a la poca frecuencia de los experimentos, y en este sentido la tabla del Galton tiene ese problema, el problema de ver de forma discreta, y de inmediato los chicos se van a esta cuestión de ya, que todos los eventos son equiprobables, por lo tanto yo aplico la plaza y listo. ¿Ya? Y ahí yo les sugeriría tener un poco de cuidado, porque es una cuestión que se establece no en el periodo escolar, sino que ya antes de entrar al periodo escolar, el sesgo de equiprobabilidad ya está en los niños. El tema de la racha, por ejemplo, que a mí me da bien 2 veces, ya, ahí bien siempre. Porque me da bien simple. Es una cuestión generalizable con el tema también de la ley de los pequeños números. Sería bueno considerarlo en la misma actividad, más que esperar de ellos que se cuestionen, también sería bueno considerarlo dentro de la misma actividad. Sí. Eso. Bueno, Gracias, este- que no. Ya estamos con el límite. Estamos con el tiempo. Muchas gracias, Esteban, Marianela, y a Gracias. todos los que participaron en las opiniones. muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera presentar ahora a un grupo de investigadores de la Universidad Católica de La presentación va a consistir en un pequeño contexto que les vamos a describir, ¿cierto? Vamos a mostrar un poquito los antecedentes de este proyecto, les vamos a contar un poquito acerca de la construcción de este protocolo, y finalmente la idea es poder terminar con algunos ejemplos de lo que nosotros consideramos las sesiones de trabajo. En el álgebra que enfrentan los estudiantes de primer año en la Facultad de Ingeniería, resultó ser un curso con una alta tasa de reprobación, a pesar de ser considerado un curso que pretendía nivelar los contenidos descritos en el currículum de enseñanza media. En se destaca el enfoque de trabajo en situaciones en contexto, en cada uno de los temas que estaban programados. De lo anterior, involucraba que el curso se relacionara con la competencia genérica comunicación oral y escrita y multimodal descrita en la universidad. Esto nos permitió plantear una propuesta, una mirada distinta de lo que se hacía usualmente, y parte de esto nos llevó
este grupo que mencionó Ciro, ¿cierto? De profesionales de la universidad y académicos a comenzar con esta propuesta de mirada interdisciplinar para analizar un poco lo que ahí pensamos que podía estar ocurriendo, ¿ya? Y así partimos del año 2018 y conformamos este equipo de trabajo, la comunidad de aprendizaje, lenguaje y matemática, que por ahora nos estamos autoproclamando Dilema. La primera propuesta que se llevó a cabo como equipo fue un proyecto interno de docencia, el cual consistió en un instrumento bidimensional que consideraba 7 temas de los trabajados en el curso de álgebra: ecuaciones, sistema de ecuaciones, inecuaciones, función exponencial, proporcionalidad, función polinomial y porcentaje. Y en cada uno de ellos se presentaba un interrogante textual, una interrogante interpretativa, de simbología y la respectiva resolución algebraica, ¿ya? Con lo que allí se pudo analizar, y gracias a la retroalimentación que se recibió en instancias muy similares a esta, hoy nos encontramos trabajando en un proyecto de innovación de la docencia que trata del protocolo para redacción de enunciados verbales de problemas matemáticos, ¿sí? Las implicancias de una formulación protocolar creemos que, como la que buscamos, permitiría, nosotros consideramos que rediseñar las distribuciones temáticas en diferentes cursos o incluso niveles también, no solo en el curso en el que fue realizado el estudio. Y sin duda fortalecería fuertemente lo que acá nosotros en la universidad conocemos como el acompañamiento académico de estudiantes en cursos relacionados con el área, ¿sí? Al menos en la UC Temuco. Como objetivo general, la idea es generar orientaciones para la redacción de enunciados de situaciones problemáticas en matemática y graduados de acuerdo a su complejidad en redacción y del tema disciplinario, ¿ya? La duración de este proyecto es de 1 año y medio. Los fundamentos que están a la base de esta construcción están centrados en un enfoque interdisciplinario, el trabajo centrado en el desempeño complejo de los estudiantes y focalizado en la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Así es como entonces el documento que planteamos, la estructura que estamos esperando tener, consiste en trabajar conocimientos matemáticos que están incluidos, ¿cierto? Los conocimientos lingüísticos y con ello después describir las sesiones de trabajo que se deberían realizar, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces a continuación los conocimientos, alguna descripción de los conocimientos matemáticos, de los conocimientos lingüísticos y los ejemplos que mencionaba al comienzo. Patricia va a hablar de los conocimientos matemáticos. Yo les voy a presentar ahora los conocimientos matemáticos incluidos, ¿cierto?, en lo que es el contexto de la construcción del protocolo, y están basados en 3 grandes lineamientos. El primero, en las bases curriculares, ¿cierto?, en donde en el perfil de egreso de cuarto medio se considera que los estudiantes deberían tener una comprensión lectora diferencial, ¿cierto?, lo que llamamos una comprensión lectora profunda, y que de alguna manera a través de eso ellos deberían, ¿cierto?, poder justificar, proyectar, hacer inferencias, ¿cierto?, lo que luego nos damos cuenta que en realidad no ocurre. Luego las orientaciones didácticas para el docente, ¿cierto?, en donde el docente debería procurar aplicar todas las estrategias, ¿cierto?, para que el estudiante pueda hacer una representación simbólica desde el lenguaje natural, ¿cierto?, a la representación simbólica matemática. En un segundo lineamiento, ¿cierto?, está el pensamiento racional, que lo vamos a asociar a la capacidad de problematizar la realidad. Ese es en el fondo lo que debería ser capaz el estudiante, ¿no? Y desde allí debería ser traspasada a la disciplina. Y por último, el tercer lineamiento que consideramos en el aspecto matemático tiene que ver con los temas, ¿verdad?, que se van a considerar, y que un poco lo nombraba Javier antes, ¿no?
y que a través de una formulación abierta de problemas en distintas temáticas como las inecuaciones, sistemas de inecuaciones, proporcionalidad, funciones, porcentajes, etcétera, ¿no? Que fueron abordados en el protocolo, en el instrumento bidimensional del que hablaba Javier al principio. ¿Sí? Ahora mi compañera María Clara les va a hablar sobre los conocimientos lingüísticos abordados en la construcción del protocolo. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, quiero advertir, teniendo una audiencia esencialmente matemática, quiero advertir que yo soy profesora de lenguaje y literatura, ¿ya? Entonces quiero tomar de la manito y llevarlos a este mundo lingüístico. Bueno, ¿qué consideramos en este texto que queremos divulgar y que queremos socorrer, ayudar, acompañar al proceso del aprendizaje del álgebra? Los conocimientos lingüísticos que estamos incluyendo, base, entre otros, es aclarar que el problema matemático se sustenta en un enunciado. Vamos a llamar enunciado a la descripción o narración que constituye el problema. Estos problemas siempre, a partir de lo que hemos analizado, tienen una construcción deductiva. Eso quiere decir que van desde lo más amplio a lo más específico, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Leo, me imagino que son problemas muy asociados, digamos, a lo que ustedes conocen, así que voy a ir rápidamente. Dice, el señor Ramírez tiene una casa que vale $9.000, parece, y se le vende al señor Pérez con una pérdida del 10%. El señor Pérez se le vende al señor Ramírez con una ganancia del 10%. ¿Cuál es el resultado de la transacción? Si ustedes se fijan, hasta el primer punto, eso quiere decir que el enunciado está constituido por 3 oraciones, 2 ¿sí? afirmativas y una interrogativa. La primera, y por eso digo que es deductivo, todos los ejercicios de problemas en matemáticas están tomados de la siguiente manera: características generales e información de todos los elementos en juego. Luego, el ejercicio se va achicando y va especificando información sobre los elementos iniciales, para luego desencadenar en una interrogante o incógnita. Detalle que esta incógnita puede tener 2 estructuras. Una, como la que está aquí, en que la pregunta está abierta, y otra, o sea, está explícita, y otra en que las preguntas están implícitas. Y según nuestro instrumento bidimensional, al que se ha hecho mención, descubrimos que obviamente cuando las preguntas están implícitas es claramente más difícil y de menos logro, ¿sí? Cuando hablo de preguntas implícitas es cuando, por ejemplo, el ejercicio dice determine qué, algo que los matemáticos ustedes acostumbran mucho a hacer, ¿sí? Determine, considere, ¿sí? Calcule, y bueno, y eso significa que obviamente el alumno tiene que inferir qué es lo que se le está interrogando. Gracias, Javier. A la siguiente, porfa. ¿Sí? Bueno, y uno también de los tantos elementos incluidos lingüísticos es algo que afecta también a la resolución del problema, es que los sujetos que constituyen la oración del enunciado, sujetos me refiero a los elementos a los cuales se le atribuye acciones, siempre en la matemática opera exactamente igual. Un obrero desea construir una TA, siempre un sujeto al cual se le está otorgando una acción. Pero en esa construcción gramatical, en esa construcción de enunciado verbal, siempre hay un sujeto que es activo y un sujeto al que se le recaen ciertas acciones. Y sin embargo, cosa extraña, a partir de lo que hemos observado, la mayoría de los ejercicios en álgebra o problemas o enunciados de problemas suelen ser con sujetos activos y pasivos, y extrañamente las incógnitas se sustentan en los sujetos pasivos, algo que resulta ser, obviamente, presenta un grado de dificultad de comprensión mayor. Por favor, Javier, gracias. ¿Sí? Aquí hay un ejercicio. Dice, se dispone de un número de monedas de oro comprendido entre 197 y 205. Las monedas se deben repartir entre Pedro, Juan y Diego. Pedro recibe 15 monedas más que Juan y Diego recibe el doble de Pedro. ¿Cuántas monedas recibe cada uno? Si ustedes se fijan, aquí tenemos las monedas como objeto pasivo, ¿sí? Eso quiere decir que ellas son las transadas, y tenemos a Pedro, Juan y Diego como sujetos activos, ¿sí?
Sin embargo, la incógnita recae en el sujeto pasivo. Eso quiere decir que Juan y Diego pasan a ser un factor secundario y efectivamente son las monedas el punto de consulta. Ahora, esto que les podría parecer tremendamente lingüístico y quizás un poco árido o de desinterés, según nuestro instrumento, efectivamente hay menos o más logros a partir de este juego verbal, considerando que ya sabemos que las pruebas de diagnóstico de ingreso a las instituciones universitarias suelen revelar un muy bajo logro de comprensión lectora. Bueno, y así también lo confirma PSU y CINCE. Bien, ahora mi compañera Patricia, con el nombre de Alejandro en su, en su imagen, nos va a dar un ejemplo. Justo estaba escribiendo el comentario, gracias María Clara. Tuve problemas técnicos y he debido conectarme desde otro computador, así es que discúlpenme. Yo les voy a comentar respecto de un ejemplo. Leo nuevamente: una persona compra 2 piezas de género, la primera vale el doble de la segunda, pero a la primera se le hace un descuento del 25%. Si por la segunda se paga tanta cantidad, ¿cuánto se paga por la primera? Entonces, como decía María Clara, aquí hay un problema que se genera por la sustitución repetida, ¿sí? Fíjense, las 2 piezas de género, o las piezas son transformadas, cambiadas, sustituidas por la primera, la segunda en reiteradas oportunidades, ¿cierto? Esto obstaculiza, ¿cierto? Dificulta la comprensión del estudiante, ¿sí? Porque lo sacamos de distintas, nombramos de distinta manera, ¿cierto? Y esa repetición reiterada es bastante frecuente. Incluso fíjense que luego cuando aparece la incógnita se vuelve a utilizar esa sustitución. Entonces, cuando reiteradamente se ocupa, genera un problema en la comprensión, que es un poco lo que pudimos deducir de nuestro instrumento bidimensional. Ahora, este es un problema bastante frecuente, ¿sí? El de que se generan estas sustituciones. Entonces nosotros proponemos una alternativa a la redacción, que sería la siguiente: una persona compra 2 piezas de género, la primera tela vale el doble de la segunda pieza, a la primera se le hace un descuento del 25%, si por la segunda pieza se paga tanto, ¿cuánto se paga por el primer trozo de tela? Entonces, si se fijan en la reescritura, lo que se produce es una mejora, ¿cierto?, en la redacción, y por lo tanto genera una mejora también en la comprensión del problema, ¿sí? Ahora, por todo esto nosotros consideramos que el protocolo sería un buen instrumento didáctico, ¿cierto?, de apoyo a los docentes, y en el fondo que es nuestra gran motivación en este sentido. Y ahora María Clara les mostrará un último ejemplo de los distintos problemas que hemos ido encontrando en este proceso. Gracias. Bueno, un segundo ejemplo de sesión, como explicó Patricia. Se van a dar cuenta que ocurre esto de la sustitución, que también genera dificultad. Dice, de un curso de 40 alumnos, el 40% desea rendir, por favor, fíjense en lo que está destacado, desea rendir las pruebas de álgebra y geometría. Si 14 solo desean rendir la de geometría, ¿cuántos desean rendir la de álgebra si se sabe que el 10% no rinde estas pruebas? Si ustedes se fijan, realmente a nivel de sustitución, los alumnos están siendo sustituidos por verbos, lo que hace que al final, por concentrarse en cifras, números más, números menos, o porcentajes más o menos, se genera la confusión del sujeto al que se está trabajando, y por consecuencia dificulta también, lo más probable, la necesidad de tener que leer muchas veces el ejercicio para poder hacer la equivalencia en registro matemático. Y por favor, miremos cómo quedaría esto facilitando la comprensión para el estudiante. De un curso de 40 alumnos, el 40% desea someterse a las pruebas de álgebra y geometría. 14 de ellos solo desea rendir la de geometría. Si el 10% de los o las estudiantes no realizara ambas pruebas, eso es un condicionante, ¿cuántos quieren rendir la de álgebra? Esto
que aparentemente pareciera ser muy sencillo, el hecho incluso de hacer un alto en la condicionalidad del 10%, aclarando de quiénes estamos hablando, inmediatamente facilita el nivel de recepción y de proceso dentro de lo que pudiese ser los elementos en juego para hacer el cálculo. Ahora, como este es la última imagen, reitero lo que dijo mi compañera Patricia y que ya advirtió mi compañero Javier, es que efectivamente lo que quiere el protocolo es hacer una sugerencia, un acompañamiento paulatino de cómo estructurar las oraciones a partir, o los enunciados, para facilitar el proceso de resolución. Eso es todo, les agradezco muchísimo la atención y en nombre de todos mis compañeros de trabajo, ¿sí? Agradecerles. Muchas gracias a ustedes. Abro el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Joaquín Sáez ha levantado la mano. Hola, buenas. Me llamo Joaquín Sáez y soy estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la Universidad de la Frontera. Y me pareció súper interesante el tema que plantearon porque yo igual soy estudiante de Matemáticas y también en media me pasó mucho eso del tema esto de los enunciados. De que muchas veces yo siendo estudiante tenía el problema de que yo leía un enunciado y tenía que leerlo muchas veces y repetía veces para plantearme yo mi propia explicación en la mente. Eso ya quitaba tiempo a la hora de resolver el ejercicio y también uno se quedaba preocupado si es que el ejercicio que uno hacía iba acorde a lo que pedía el profesor. Y muchas veces también pasa eso de que uno le pregunta al profesor, profesor, ¿me podría explicar este ejercicio? Y ahí surge el tema de una pérdida de tiempo, o no todos quedan claros con la idea, etcétera. Entonces me parece súper interesante el tema de generar un protocolo para la redacción de ejercicios matemáticos. Matías Pavés tiene levantada la mano. Sí, profesora de María Clara Ríos, usted me corregirá si es que me equivoco. Lo que entonces de alguna manera se postula es que en cierta medida la naturaleza de la tarea matemática o el problema de la naturaleza de la tarea matemática que se propone radica en algo de tipo sintáctico, es decir, la manera en cómo se estructura la tarea en su enunciado es lo que provoca dificultad en el estudiante. Ahora, ¿ustedes han podido evaluar cómo cambia la actividad matemática del estudiante cuando se hacen estos cambios en el enunciado? Me refiero a si es una actividad mucho más clara, donde ellos pueden definir variables, ellos establecen esa claridad, o es que también hay un problema también de tipo, no sé, semántico, sintáctico, en la misma producción del estudiante, en su respuesta a los problemas típicos de álgebra. Porque es verdad lo que menciona también Joaquín, esto es una problemática didáctica de la transición entre liceo e universidad, o sea, sobre todo en el ámbito cultural, que la Araucanía sabemos que tenemos un problema también en términos de la economía, ¿cierto? Problemas socioeconómicos, perdón. Entonces, ¿cómo cambia la actividad matemática del estudiante cuando se cambia el estado de enunciado? ¿Y qué variaciones han visto ustedes que se producen? Matías, bueno, en realidad la pregunta en general. Sí. Bueno, primero te agradezco la sutileza de hacer la diferencia entre la sintáctica, ¿cierto? Y que efectivamente es un elemento súper determinante. Vamos a entender sintáctica como la distribución del enunciado. Entonces, por ejemplo, Matías, si se da una información condicional inicial, varía. Por ejemplo, si tú colocas la condición inicial, empieza inmediatamente a generarse una dificultad para los elementos que están condicionados con la oración inicial. Bueno, y otras tantas más que fuimos descubriendo en nuestro proceso de trabajo. Y efectivamente tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que mejoraba, porque en la prueba bidimensional que hicimos inicialmente, hay ejercicios que juegan con una forma de redacción y con otra. Y eso es lo que nos fue revelando en que escrita de una manera o redactada de una forma hacía que hubiese menos o más fracaso en su resolución.
¿sí? O sea, definitivamente lo que decía tu compañero, tu amigo antes, es efectivo. O sea, eso leer muchas veces o tener que leer muchas veces un ejercicio es claramente el reflejo de la dificultad lectora que ya se conoce. Ahora, yo me imagino que mis compañeros también tendrán para ampliar esto de lo que veíamos en la pregunta cuando se pasa del lenguaje natural, se va a entender como código natural el código verbal, digamos, y el código matemático disciplinar, lo que nosotros llamamos que la traducción, y que algunos textos lo hablan como representación matemática, ¿sí? Claro, para nosotros sería representaciones semióticas, registros, ahí trabajamos con registros, ¿cierto? Registros semióticos. Sí, no sé si, ¿sí? ¿Algún dato que dar respecto a esa pregunta del instrumento? Tal vez solo para aclarar o para reforzar más bien lo que decía María Clara, el instrumento bidimensional que construimos, que además es original porque no había otro instrumento que fuera capaz de medir justamente estas cosas, se han diagnosticado pero nunca se habían medido realmente. Entonces, nos pudimos dar cuenta que efectivamente se le atribuye a el proceso de construcción del problema, de la redacción, se le atribuyen las dificultades por la propia construcción del instrumento. Entonces, como bien dices tú, Matías, sí, efectivamente pudimos confirmar que el problema en la comprensión tenía que ver con la redacción. Entonces, si bien es cierto, ahí uno separa dos cosas. Uno es que no comprendo, luego no sé responder a lo que sí comprendí. Entonces se puede dar esa dualidad. No entiendo lo que leo, pero tampoco sé responder a lo que entendí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas las pudimos descubrir con este instrumento y efectivamente eso nos ha llevado a poder, o el camino de elaborar este protocolo que esperamos permita ser un apoyo en lo que es la construcción de los distintos problemas matemáticos, ¿no? Y gracias, Joaquín, también por tu aporte. Yo quisiera hacer una pregunta. En realidad pedirles un favor, si nos pueden contar un minutito en qué consiste el instrumento y cómo fue aplicado y cómo obtuvieron los resultados. Bueno, el instrumento un poco lo planteaba Javier al principio, muy someramente, porque no era el tema de esta presentación, pero es el corazón de esto, ¿no? De lo que nosotros llamamos el protocolo. El instrumento consta de 4 preguntas para 7 problemas, y esas 4 preguntas abordan distintos del proceso que tiene que hacer el estudiante. Hay unas preguntas que se dedican a la parte solamente de la traducción verbal natural, la comprensión, luego hay que hacer una traducción, luego hay que hacer un cálculo y luego, ¿cierto?, dar la respuesta. Entonces, 4 procesos, digamos, ¿no? Entonces, esos 7 problemas, con 4 preguntas cada problema, fueron aplicados en forma sucesiva para ser validado hasta este momento en dos ocasiones. Y en ambas consiguió niveles de consistencia del instrumento más que aceptables, cercanas al 0,9, y lo que nos deja entrever que el instrumento tiene consistencia en su propia construcción, y por lo tanto lo que hemos ido recopilando, digamos, tiene un sustento teórico, ¿no? Está fundamentado, resguardado en ese sentido. No sé si con eso respondo a la pregunta. Gracias. También hay algo que quisiera acotar ahí. Las preguntas a las que se refería Patricia, es que, por ejemplo, en la verbalidad hicimos preguntas que apuntaban a si el estudiante reconocía la información que otorga la descripción. Y después una pregunta donde el alumno si detectaba
lo que se le estaba preguntando, o sea, sobre la incógnita. Entonces, el ejercicio que equivalía era que incluso pudimos hasta detectar si el alumno tiene dificultades para saber los elementos que se le estaban dando, para saber lo que se le estaba preguntando, luego para saber si lo que se había entendido lo había podido traducir a las matemáticas y a su vez si ese cálculo era equivalente. Entonces también nos permitió arrojar ciertas cosas súper interesantes, que calculaba bien pero leía mal, o que leía muy bien pero calculaba mal, o que la traducción la hacía incorrecta y sin embargo el cálculo matemático lo hacía correcto. Entonces habían ahí unos factores muy interesantes. Gracias, María Clara. Muchas gracias por la presentación. ¿Quién pasó? ¿Pasamos a la última charla? Bueno, nos queda la última, muy interesante la charla, nos toca la última charla a escuchar, que es de Samuel Campos, creo que lo vi por ahí. Él viene de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el título de su charla es El concepto de grupo desde los modos de pensamiento, el caso del grupo de orden 2. Samuel, hola, bienvenido. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la asistencia virtual a esta presentación. Bien, la exposición se titula El concepto de grupo desde los modos de pensamiento y vamos a abordar el grupo de orden 2. Esto es, esta exposición se anida dentro de el desarrollo de la tesis doctoral que estoy desarrollando del doctorado en didáctica de la matemática de la Universidad Católica de Valparaíso, y este trabajo está elaborado en conjunto con mi profesora tutora, la profesora doctora Marcela Parragués. Así que, adelante, vamos a ello. Vamos a tener un breve itinerario de la presentación. Vamos a comenzar con la problemática, describir brevemente el marco teórico, después del marco teórico de cómo se desarrollan o cómo se identifican los modos de pensar los grupos a partir del marco teórico, describir algunos aspectos metodológicos, y lo sustancial de la presentación son las respuestas al cuestionario y a la posterior entrevista. Ahí es lo esencial, así que voy a apurarme los primeros puntos para poder llegar bien al punto 5, que es lo sustancial de la presentación. La problemática, bueno, básicamente desde el siglo pasado es que se vienen estudiando algunos conceptos del álgebra abstracta, conceptos como grupo, grupo cociente, anillos, cuerpo, y se han dado cuenta los investigadores que varios de los estudiantes que pasan por un curso de estructura algebraica tienen dificultades para adquirir estos conceptos. Estos cursos son los primeros cursos que buscan una abstracción dentro del estudiante. El curso, por ejemplo, de álgebra lineal tiene problemáticas similares. Entonces, hay varios investigadores que han reportado estas dificultades que tienen los estudiantes para adquirir estos conceptos del álgebra abstracta. Pero bien, a pesar de esta dificultad, también hay investigaciones que reportan que estas nociones del álgebra abstracta permiten moldear o alterar la instrucción sobre cierta operación aritmética o sobre ciertas propiedades o sobre ciertos contenidos. Entonces, este conocimiento que no es propio del currículum, pero que debe conocer el profesor, va moldeando también su instrucción. Eso lo reporta Wasserman en un artículo de investigación del 2016, y luego hay un libro también bastante interesante donde es editor Nicolás Wasserman, donde conecta estos tópicos del álgebra abstracta con tópicos curriculares de enseñanza media. Otro antecedente que para poder sustentar y dar cuenta de esto es que hay ciertas dificultades y ciertas situaciones dentro del aula escolar que para responder correctamente a esta dificultad hay que usar ciertos significados y conexiones con elementos y conceptos matemáticos que no están en el currículum propiamente tal, como el concepto de grupo, de la operación inversa, y cómo está relacionándose esto con algunos elementos del álgebra curricular. Entonces, básicamente, a grosso modo,
tener conocimiento matemático adecuado, y ese adecuado hay que pensarlo bastante bien, adecuado extracurricularmente para poder resolver ciertas situaciones dentro del aula escolar, beneficia la instrucción del profesor de educación media. Bueno, debido a los antecedentes ya que hemos podido recabar, la enseñanza de grupos muchas veces se desarrolla de una forma tradicional. Se desarrolla la definición, concepto de grupo, algunas propiedades, y se pasa inmediatamente a algunas aplicaciones. Aplicación A, aplicación B, sucesivas aplicaciones. Pero si uno analiza el desarrollo, el devenir histórico y epistemológico del concepto de grupo, uno se va a dar cuenta que rápidamente que fueron distintas áreas las que permitieron darle forma y permitieron reconocer una estructura común. En el desarrollo de cada una de estas áreas fue gestándose un reconocimiento de una estructura común. Ahí también está la idea latente de isomorfismo, claramente. Pero, ¿cuáles son esas áreas? Las áreas, Ortega en su tesis doctoral también plantea esto, que las tres grandes áreas, las tres grandes raíces del concepto de grupo como una estructura algebraica son las ecuaciones algebraicas, la teoría de números y la geometría. Esas son las grandes áreas de donde emergió la estructura común, esta estructura implícita que es la estructura de grupo, por ejemplo. Sí, entonces la pregunta de investigación que mueve y que moviliza esta investigación es, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué situaciones matemáticas facilitan este reconocimiento de esta estructura común? De modo que esta estructura implícita sea identificada por el propio estudiante de pedagogía de matemáticas. ¿Cuáles son estas situaciones que permiten que el estudiante emule de alguna forma este devenir histórico y pueda percatar de esta estructura común que están en estas distintas situaciones? Esa es la pregunta de investigación que nos mueve. Bien, para la investigación trabajamos bajo la perspectiva teórica del marco cognitivo de la didáctica de la matemática, los modos de pensamiento, que es de Sierpinska, y que vamos a proponer una variación de esta teoría. ¿Por qué? Porque la teoría originalmente usaba, o estudiaba, mejor dicho, conceptos del álgebra lineal, y que para los conceptos del álgebra lineal, estos podían ser entendidos bajo tres modos de pensar. El modo de pensar SG, que es el sintético geométrico, como figuras que evocan inmediatamente a la mente. El modo analítico aritmético, que es cómo se están construyendo en base a relaciones aritméticas los elementos del álgebra lineal. Y como analítico estructural, que es mediante axiomas y propiedades estructurales. Así se entienden varios de los conceptos del álgebra lineal. Entonces estamos proponiendo una variedad del marco y lo estamos anidando en el concepto de grupo, y cada uno de estos modos de pensar, que ya vamos a dar cuenta cuáles son, fueron desarrollados a partir de un análisis histórico epistemológico. El modo SG, que es el sintético y geométrico, el AA, que es el analítico aritmético, y el AC, que va a ser el analítico combinatorio. Cada uno de estos modos fue abordado y elaborado a partir de un análisis histórico epistemológico del concepto de grupo. Aquí hay una breve reseña histórica, una breve línea histórica donde se pueden evidenciar, está ahí coloreado en verde, los momentos clave del surgimiento de esta estructura. En azul están los momentos que hemos considerado clave, hay varios momentos también ahí dentro de la historia, pero los que hemos considerado nosotros claves para fundamentar nuestro trabajo. Y en rojo o anaranjado están los elementos claves que hemos considerado para elaborar el concepto desde el modo analítico combinatorio. Entonces hay una revisión histórica para poder elaborar y sustentar cada uno de estos modos de pensar. Por lo tanto, el concepto de grupo va a tener tres modos de pensar. El primero, que es el SG, el verde, que lo vamos a llamar sintético geométrico, y nos basaremos en las transformaciones isométricas en el plano cartesiano. La estrategia de parte de los participantes, de los estudiantes en este caso, que usen estas estrategias como las isometrías, las propiedades de reflexión, de rotación, todas esas estrategias las entenderemos bajo la categoría de modo SG. El modo analítico aritmético, el AA, el que está en azul, las vamos a entender como las congruencias modulares en lo entero. Las estrategias que usen estas congruencias, residuos bajo el módulo o propiedades de los múltiplos de
Los enteros los vamos a entender en este modo, el modo analítico aritmético. Y por último, el analítico combinatorio lo vamos a entender cuando estemos frente a estrategias, por ejemplo, donde usen las propiedades o los elementos de las permutaciones, la composición de las permutaciones, el orden de la composición de un elemento, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están descritos los tres modos de pensar el concepto de grupo. Algunos aspectos metodológicos, bueno, el instrumento de toma de datos abordaba situaciones de 3 y de 2 elementos. Entonces estaban en juego situaciones donde estaba implícito el grupo de orden 3, había otro grupo de orden 6, había otro grupo de orden 2, entonces no todas eran estructuralmente la misma. Bien, en esta exposición analizaremos algunas respuestas de las situaciones del grupo de orden 2. Sobre los sujetos de estudio, bueno, son estudiantes de pedagogía en educación media en matemática, pero que ninguno de ellos ha tenido un curso sobre estructura algebraica. Ninguno de ellos ha pasado por un curso de estructura algebraica. Y posterior a la toma de datos, que es el cuestionario propiamente tal, se llevaron a cabo algunas entrevistas semiestructuradas para profundizar en las respuestas que dieron algunos participantes en las situaciones que analizamos. Las situaciones son las siguientes. Estas son las situaciones que algunas de las situaciones son solo las situaciones de 2 elementos. Primera situación, por ejemplo, determinar los movimientos que dejan invariante la figura en una letra T. Y ahí hay algunas preguntas. Tuvimos ahí también, cuando estábamos aplicando el instrumento, hay algunos participantes que nos preguntaban, ¿cómo definimos invariante? Y ahí también tuvimos que tener una explicación razonable para ello. Situación 2, por ejemplo, dimos esta operación. Elaboramos esta operación y les preguntamos cómo es que se va a comportar esta operación en los números enteros. Y ahí hay algunas preguntas para poder guiar la reflexión del participante. Situación 3, está el conjunto A construido por 2 elementos y se pregunta por las permutaciones y la composición de aquellas permutaciones. Está la situación 8. ¿Por qué le llamamos situación 8? Porque fue desarrollada posteriormente, no en la primera sesión. El instrumento tenía varias situaciones y tuvimos que tomarlo en 2 sesiones diferentes. Por eso es que la numeración no está correlativa. Y fíjense que la situación 8 es desde un punto de vista aritmético, pero ya es muy parecida a la situación 2. Salvo que en vez de suma está la multiplicación. Hay una pequeña diferencia ahí. Y está la situación de síntesis, donde básicamente preguntamos si existe alguna situación o alguna similitud, diferencia entre las distintas situaciones, entre las tablas de resumen de estas situaciones y cómo lo podían interpretar este hecho. Bien, algunas respuestas al cuestionario podemos ver las siguientes. Recordemos, ninguno de estos participantes han sido, o han hecho, mejor dicho, un curso de estructura algebraica. Nos damos cuenta que, por ejemplo, usan correctamente la tabla para resumir la situación que están describiendo en la situación 1 y ocupan los elementos, por ejemplo, los indicadores, identidad, rotación, para poder dar cuenta de cómo se comportan estos elementos cuando uno compone estos movimientos con la letra T. Por ejemplo, cuando uno pasa a la situación 2 y está analizando los elementos o cómo se comportan estos elementos en la situación 2, naturalmente sale la categoría par-impar. Y dentro aparece resto 0, resto 1, resto 1, resto 0. Por lo tanto, emergen naturalmente categorías o elementos indicadores del modo analítico aritmético. Bien. Al analizar la situación 3, vemos que para proponer los nombres de estos elementos le llama identidad y al otro elemento le llama el otro. No se hace mucho problema para identificar y dar los nombres. Y también se dan estos elementos que pueden dar pie para considerarlo como un modo analítico combinatorio. Cada una de estas situaciones está planteada desde un modo particular, que es el mismo modo en que estábamos buscando que respondiera el estudiante.
Ahora bien, ¿cómo sintetiza, cómo hace una síntesis, cómo conglomera, reúne todos estos elementos? Es en la siguiente respuesta. Fíjense acá. Si existe, dice la respuesta, una similitud. En cada tabla se repite y alterna cada característica y pone las tablas una después de otra. ¿Sí? Una después de otra. Al componerlas vuelve al inicio. Y fíjense que ya hay un indicio, esa tabla de ceros y 1 no estaba en la situación 1. Ya hay una primera generalización. ¿Sí? En la situación 8, que no era la misma, el participante dice, estoy comparando o manipulando dos elementos, pero no me queda la misma tabla, por lo tanto, dice que tiene que, en la entrevista posterior dice que tiene que ver algo con la multiplicación de estos elementos. Por lo tanto, está saliendo ya simplemente de la cantidad de elementos, sino que tiene que haber una relación con la composición y con la manipulación de la multiplicación. ¿Sí? Y un último, antes de que terminara esto, me parece, ahí hay una también parte de la entrevista. Le pregunto, por ejemplo, ¿podrías darme un ejemplo de alguna situación que tú veas que se cumple en una y que se cumple en otra? Y esto es lo que responde. Cuando yo comparo, por ejemplo, identidad o el mismo con el mismo, no sé, identidad con identidad, y está haciendo una relación entre las distintas situaciones, identidad con identidad en el modo geométrico, par con par, modo analítico aritmético, AB con AB, siempre me da el mismo resultado. Por lo tanto, está dando indicios de lo que es lo que después llamaremos un isomorfismo. Y con esto voy a concluir, con esto termino. Y lo más interesante de este caso, de este participante, es que cuando estoy haciendo la posterior entrevista, le pregunto esto. Eso es lo que yo veo. O sea, si yo comparo lo mismo con lo mismo, me da lo que estoy comparando al principio. Si comparo alguno de ellos con que son distintos, me da el otro. Es como la ley de los signos. Es decir, el propio participante en la posterior entrevista me entrega otra situación nueva de las que ya habían analizado, nueva, donde se cumple también el grupo de orden 2, que es la ley de los signos, desde un modo analítico aritmético. Por lo tanto, para concluir, el análisis de estas respuestas, que en este caso fueron solamente las de un participante, me pueden dar confianza, constatan que el conjunto de situaciones, cada una de ellas elaborada desde un modo de pensar particular, sintético geométrico, analítico aritmético y analítico combinatorio, facilitan la identificación de una estructura común, lo cual facilita el reconocimiento, la observación del concepto de grupo como estructura implícita dentro de estas situaciones. Y hay algunas referencias que hemos utilizado hasta el momento en esta investigación. Muchas gracias, Samuel, por tu presentación. Gracias a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? José Miguel Oyarzún. José Miguel. Hola, sí, buenas tardes. Habla José Miguel Oyarzún de Universidad de la Frontera. Hola, hola. Estoy terminando la carrera de pedagogía ya, estoy en la última práctica profesional. Y a mí me interesa bastante la parte de la teoría de grupos y lo que un poco echo de menos es la vinculación, porque yo tuve estructura algebraica y cuando lo pasamos en la carrera, igual era de una manera bien abstracta dentro de la misma matemática. Entonces costaba un poco poder entender en las aplicaciones prácticas de la teoría de grupo. Entonces después yo autodidácticamente siempre me ha gustado la física y vi la importancia de la teoría de grupo en el desarrollo de la física, en la misma teoría de la relatividad y en la física cuántica. Entonces me gustaría, no sé, como que echo de menos esa vinculación práctica de la teoría de grupos por ejemplo, en la física. Y cómo todo el desarrollo y lo valioso que es el desarrollo de la teoría de grupo en la práctica de los físicos. Bien,
Mira, puedo responder desde dos puntos de vista y lo voy a responder brevemente. En cuanto a esta investigación, la problemática se sustenta en cómo comprenden, si logran identificar una estructura común, a pesar de que no le han dicho nada sobre definición de grupo, sobre estructura algebraica, nada. Si se logra identificar esa estructura en distintas situaciones. Bien, luego podemos ver, ahondar como una línea de investigación posterior, cómo esa comprensión de grupo afecta o modifica la instrucción o tiene conexiones con determinados tópicos curriculares. Y en base a esa segunda respuesta, hay un libro que hemos estado utilizando también y me ha servido también de inspiración para seguir esta investigación, que es del Wasserman, el de Nicolás Wasserman, que es cómo se conectan ciertos conceptos del álgebra abstracta, y ahí desarrolla, editor, es un handbook. Entonces, cómo se desarrollan estos conceptos del álgebra abstracta en contenido de enseñanza media por profesores de enseñanza media. Entonces, ahí hay un buen número de autores que contribuyen a que esta noción de matemática no local, como le dicen ellos, que es matemática no curricular, también favorece y facilita la instrucción del profesor de matemática, a pesar de que el profesor no va a enseñar grupo, no va a enseñar anillo, pero sí ese concepto le ayuda y le facilita en su instrucción en el colegio. Es un muy buen libro. Claro, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho abordar los números complejos desde la teoría de grupo, más que como lo hacen regularmente desde la historia de la solución del x cuadrado igual a menos 1. Trabajar desde la teoría de grupos como una rotación de los vectores. Me gusta abordar desde esa manera el concepto de los números complejos. Es cierto que desde ese punto de vista a lo mejor al estudiante le queda un poquito más claro de qué se trata un número complejo y entiende un poco más la definición igual de lo que hay detrás. En ese sentido, tal vez también te puede colaborar. Hay un muy buen artículo también que trata sobre los números complejos desde los modos de pensar. Entonces ahí se tratan también como sintético geométrico, desde el modo analítico aritmético, desde el modo analítico estructural. Entonces, me parece que también podrías darle una mirada desde ese punto de vista. Eso sería, muchas gracias. Cristian, ¿tienes una pregunta? Sí. En tu imagen, Samuel, en el centro tú tienes el concepto de grupo. Claro. Y en los vértices de los triángulos, del triángulo tú tienes 3 tipos de formas de ver del concepto de grupo, ¿no? Claro. Lo voy a proyectar nuevamente. Y uno de ellos es el aritmético analítico, que me parece que tiene que ver con los enteros módulo n, ¿no? Sí. Sin embargo, ese modo de ver, ese modo analítico aritmético solamente va a considerar los grupos abelianos. Exactamente. Entonces, cuando tú quieres estudiar los grupos en general, esa pata de la mesa se cae, ¿no? Exactamente, y es por eso que se complementa con la otra pata, con los SG, con el sintético geométrico. Porque, como por ejemplo, esta no es frase mía, es frase de mi profesor de álgebra, el profesor Renato Levín, cuando uno estudia los grupos, es el álgebra, entre comillas, es el álgebra de las funciones. Y las funciones no son abelianas. Por lo tanto, ahí, esa es también una posible respuesta y un posible fundamento para salir también del analítico aritmético, que por lo general varios libros lo dan como aplicación, sino que irse también a otros modos de pensar, como el sintético geométrico, que hay explicaciones y hay situaciones que no son necesariamente abelianas y que no son tan rebuscadas de plantear. Entonces, mi pregunta, perdona Jimena, ¿Sí? Mi pregunta es si en el concepto de grupo, porque en el mono del álgebra lineal, ¿ya? Me parece que los 3 vértices son aplicables en todo momento, ¿no? Hay algunos que tienen más luz que otros en determinados conceptos. Claro, pero De hecho, el SG, el AA y el AE, en el ejemplo, en el concepto completo de álgebra lineal, todos ellos los puedes ver en cada beso, ¿no? Claro. En cambio, el concepto de grupo, los vértices que tú pusiste
a veces sí y a veces no, en particular el aritmético analítico. Exacto. Ya. Gracias. Sí. De hecho, esa dificultad es la que muchas veces tienen los estudiantes, y esto lo hemos también identificado, que cuando se quedan solamente en el modo analítico aritmético, les es muy difícil entender el grupo cociente y el grupo normal. Porque está esa dificultad, porque todos son abelianos. Bien. Sí, para hablar de normal en grupo abeliano no tiene ningún sentido. Ni un sentido, no lo logran reconocer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Creo que José Miguel. José Miguel creo que está con la mano levantada. No, pero fue su pregunta inicial, ¿no? Ah, ya. Ah, ya, está bien. Sí, felicitaciones, te hacen sus preguntas, o sea, te piden las referencias, te dan felicitaciones, ahí lo estás mirando tú. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta más? No. Bueno, quería agradecer a las tres charlas, que son muy interesantes, bueno, para comenzar esta jornada de sesiones que continúan hasta el próximo viernes. ¿Ya? Entonces mañana tenemos sesiones, jueves también. Cristian, ¿tienes algo que decir? No, agradecer también a todos los participantes. Gracias por venir y nos vemos mañana. Muchas gracias. Bueno, y un aplauso para todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias a ustedes. Gracias, Jessica. Gracias por todo. Excelente. De nada, linda noche, nos vemos mañana. Chao. Chao a todos.